Abrimos una caja de mudanza cerrada por décadas y encontramos la verdad de la familia Mariana. Cortés llevaba 3 horas clasificando objetos en el sótano de la casa de su abuela refugio cuando la vio. Una caja de mudanza sellada con cinta adhesiva amarillenta y quebradiza que claramente llevaba décadas sin ser tocada. Estaba arrinconada detrás de un viejo mueble de madera cubierta de polvo tan grueso que al principio pensó que era parte de la estructura misma del sótano. Tenía 37 años y acababa de heredar la casa después de que su abuela falleciera 3 semanas atrás, a los 92 años de edad. Con un cúter oxidado que encontró entre las herramientas de su abuelo, cortó cuidadosamente la cinta y cuando abrió las solapas, el olor a papel viejo y tiempo detenido la golpeó como una ráfaga del pasado. Adentro había fotografías sueltas, documentos doblados, cartas atadas con listones descoloridos y en el centro un sobre manila grande con una etiqueta escrita a mano que decía: para cuando ya no esté, la verdad sobre Rafael. Su corazón se detuvo. Rafael era su padre, muerto en un accidente de auto cuando ella tenía apenas 5 años. Un hombre del que apenas conservaba recuerdos fragmentados y borrosos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana se sentó en el piso frío del sótano, la caja frente a ella como un portal al pasado que su familia nunca le había contado completamente. Vivía en la colonia Roma de Ciudad de México, trabajaba como editora de una revista cultural y llevaba años sintiendo que había huecos en la historia de su familia que nadie quería llenar. Su madre, Elena, siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba sobre su padre más allá de las anécdotas básicas, que era ingeniero, que amaba la música de José José, que la quería mucho, pero había una vaguedad incómoda en esas conversaciones, como si hubiera capas de verdad que deliberadamente se mantenían ocultas. Con manos temblorosas abrió el sobre manila y sacó lo que parecía ser una carta escrita en la letra cuidadosa de su abuela refugio. La fecha en la esquina superior derecha decía 15 de marzo de 2010. Su abuela había escrito esto hace 15 años, cuando todavía estaba lúcida y en control de sus recuerdos. Mariana, mi niña querida, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí para decírtelo en persona y he decidido que es momento de que conozcas la verdad completa sobre tu padre. No porque quiera lastimarte, sino porque creo que mereces entender quién era realmente Rafael y por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Tu madre me hizo prometer que nunca te lo contaría, pero yo creo que los secretos causan más daño que la verdad, por dolorosa que sea. El corazón de Mariana latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del sótano. Continuó leyendo mientras la luz tenue de la tarde se filtraba por una pequeña ventana alta. Su abuela explicaba que Rafael no había muerto en un simple accidente de auto como le habían contado toda su vida. Había estado manejando en la carretera a Cuernavaca a las 3 de la madrugada del 5 de agosto de 1993, pero no iba solo. Iba con una mujer llamada Gabriela Santana, una colega de su trabajo en la firma de ingeniería donde ambos trabajaban. El accidente había sido devastador. El auto se salió del camino en una curva peligrosa y cayó por un barranco. Rafael murió instantáneamente, pero Gabriela sobrevivió con heridas graves. Lo que Mariana no sabía, lo que nadie le había dicho nunca, era que Gabriela estaba embarazada de 6 meses en el momento del accidente, embarazada de Rafael. La carta de su abuela continuaba con una caligrafía que se volvía más temblorosa, como si escribir estas palabras le costara un esfuerzo físico. Tu padre estaba viviendo una doble vida, mi niña. Amaba a tu madre, de eso no tengo duda, pero también se había enamorado de Gabriela. No sé cómo pasó ni cuándo comenzó, solo sé que estaba desgarrado entre 2 mundos y no sabía cómo salir de esa situación sin destruir familias. Esa noche iba a encontrarse con Gabriela, porque ella le había pedido que tomara una decisión final. El bebé nacería en 3 meses y necesitaba saber si Rafael estaría ahí o no. Mariana sintió que el piso se movía bajo ella. Todo lo que había creído sobre su padre, sobre su familia, sobre su propia historia, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Siguió leyendo, casi en trance. Su abuela explicaba que después del accidente, Elena había descubierto la verdad cuando la policía le informó que había otra
persona en el auto. La familia de Gabriela había querido mantener todo en silencio, especialmente después de que el bebé naciera 3 meses después del accidente, un niño saludable a pesar del trauma. Elena había tomado la decisión de no decirle nada a Mariana, de preservar la imagen de su padre como un hombre íntegro que murió en un accidente fortuito. Refugio había respetado esa decisión durante años, pero al escribir esta carta en 2010, cuando ya tenía 77 años, decidió que la verdad debía ser documentada, guardada, esperando el momento correcto para ser revelada. En esta caja, continuaba la carta, encontrarás fotografías de tu padre que nunca viste, cartas que escribió pero nunca envió, y documentos que prueban todo lo que te estoy contando. También encontrarás la dirección de Gabriela Santana, hasta donde yo sé, y el nombre de tu medio hermano, Santiago Reyes Santana. Él tendría ahora la misma edad que tenías tú cuando tu padre murió. Lo que hagas con esta información es tu decisión, mi niña. Solo quiero que sepas que tu padre era humano, con virtudes y defectos, y que su amor por ti nunca estuvo en duda, incluso en medio de su confusión. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariana sin que ella hiciera nada por detenerlas. Se quedó sentada en ese sótano durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Tenía un medio hermano, un hombre de 32 años que existía en algún lugar del mundo sin que ella supiera nada de él. Su padre no era el héroe romántico y trágico que había construido en su imaginación infantil, sino un hombre complicado que había tomado decisiones cuestionables y había pagado el precio más alto. Con manos todavía temblorosas, comenzó a sacar los demás contenidos de la caja. Había al menos 50 fotografías sueltas que nunca había visto. Su padre en la oficina con colegas, su padre en viajes de trabajo, su padre con una mujer morena de sonrisa amplia que claramente debía ser Gabriela. En varias de esas fotos se les veía felices, relajados, con la complicidad evidente de dos personas que compartían algo más que una relación profesional. Había también un folder manila con documentos oficiales, el reporte policial del accidente con todos los detalles que le habían sido ocultados, un acta de nacimiento de Santiago Reyes Santana, donde en el espacio del padre decía «sin información», y varios recortes de periódicos de 1993 sobre el accidente que mencionaban a 2 ocupantes del vehículo. Pero lo que más la conmocionó fueron las cartas. Había al menos 20 cartas escritas por su padre, aparentemente durante los últimos 6 meses de su vida, que nunca fueron enviadas. Algunas estaban dirigidas a Elena, su esposa, llenas de culpa y disculpas. Otras a Gabriela, expresando amor, pero también confusión y miedo. Y varias dirigidas a mi pequeña Mariana, en las que su padre le escribía sobre sus esperanzas para su futuro, sobre cuánto la amaba, sobre cómo deseaba ser mejor hombre del que estaba siendo. Una de esas cartas, fechada apenas una semana antes del accidente, decía: Marianita, mi estrella, hoy cumpliste 5 años y te vi soplar las velitas con esos ojitos llenos de ilusión. En ese momento me prometí que encontraría la manera de arreglar este desastre que he creado. No sé cómo será posible hacer las cosas bien, pero lo haré porque tú mereces un padre del que puedas estar orgullosa. Te amo más que a mi propia vida y perdóname por todas las veces que no estaré ahí porque estoy tratando de resolver problemas que yo mismo creé. Mariana apretó esa carta contra su pecho y lloró como no había llorado desde que su abuela murió. No eran lágrimas solo de tristeza, sino de una mezcla compleja de emociones: dolor por la verdad ocultada, comprensión hacia la complejidad humana de su padre, enojo por los años de mentiras y una extraña sensación de alivio por finalmente entender por qué su familia siempre había actuado tan evasiva respecto a Rafael. Cuando finalmente salió del sótano, ya había oscurecido completamente. La casa de su abuela en la colonia del Valle se sentía diferente ahora, cargada con el peso de secretos que habían vivido en sus paredes durante décadas. Mariana subió a la sala principal, todavía sosteniendo algunas de las cartas y fotografías, y se sirvió un vaso de agua de la jarra que había dejado en la cocina esa mañana. Su teléfono móvil mostraba 3 llamadas perdidas de su madre, que seguramente quería saber cómo iba el proceso de limpieza de la casa.
casa. Por un momento consideró llamarla de inmediato, confrontarla con todo lo que había descubierto, exigir explicaciones y desahogarse con la rabia que sentía creciendo en su pecho. Pero algo en la carta de su abuela la detuvo. Refugio había sido deliberada en su decisión de documentar la verdad, pero no forzarla sobre nadie. Había dejado que Mariana la encontrara en su propio tiempo, preparada o no, y ahora la decisión de qué hacer con esa información era completamente suya. En lugar de llamar a su madre, Mariana abrió su laptop y comenzó a buscar información. Primero buscó a Gabriela Santana usando la dirección que su abuela había dejado en la carta: calle Insurgentes, 847, Colonia Narvarte, Ciudad de México. Google Maps mostró que era un edificio de departamentos de mediana altura, construido probablemente en los años 70, a solo 15 minutos en auto desde donde ella estaba. Luego buscó el nombre Santiago Reyes Santana en redes sociales, algo que la hacía sentir como una acosadora, pero que su curiosidad justificaba como necesario. No fue difícil encontrarlo. Había un perfil de Facebook con ese nombre exacto, con foto de perfil de un hombre joven, de rostros angulosos y ojos oscuros que le recordaron inquietantemente a las fotografías de su padre. Santiago Reyes Santana vivía en Monterrey, era ingeniero civil como había sido Rafael, y sus fotos mostraban a alguien que disfrutaba del ciclismo de montaña y tenía un Golden Retriever llamado Bruno. En su información personal decía que era egresado del Tecnológico de Monterrey y trabajaba en una constructora especializada en puentes. Mariana se quedó mirando la pantalla durante largos minutos, estudiando cada detalle de las fotos públicas de ese hombre que era su medio hermano sin saberlo. En una foto de perfil más antigua, pudo ver a una mujer mayor junto a él, probablemente Gabriela, una mujer de cabello entrecano y sonrisa amable que sostenía un pastel de cumpleaños. La descripción decía: con mi mamá en mi cumpleaños 30. Gracias por todo, vieja. Había sido publicada hacía 2 años. Gabriela seguía viva, lo que significaba que Mariana potencialmente podía hablar con la otra mujer que había amado a su padre. Durante los siguientes 3 días, Mariana no pudo pensar en otra cosa. Iba a trabajar mecánicamente, editaba artículos sin realmente procesar lo que leía, y regresaba cada noche a la casa de su abuela para seguir explorando la caja y releyendo las cartas de Rafael. Cada lectura le revelaba nuevos matices de la situación. Su padre claramente había estado en una agonía emocional durante esos últimos meses. En una carta a Gabriela escribía: no puedo abandonar a Elena y a Mariana, pero tampoco puedo imaginar mi vida sin ti y sin conocer a nuestro hijo. Me siento partido en dos, como si cada decisión que tome va a destruir algo precioso. Y en una carta a Elena que nunca envió decía: perdóname por ser tan cobarde, por no tener el valor de hablarte con la verdad. Sé que lo que estoy haciendo nos está destruyendo a todos, pero cada vez que intento encontrar las palabras correctas, me paralizo pensando en el dolor que te voy a causar. Mariana comenzó a ver a su padre no como el villano de una telenovela barata, sino como un hombre profundamente imperfecto que se había encontrado en una situación imposible de su propia creación y no había sabido cómo salir de ella sin causar un daño irreparable. El 4.º día después del descubrimiento, Mariana finalmente llamó a su madre. Elena contestó al segundo timbre con su voz alegre habitual: mi amor, ¿cómo vas con la casa? ¿Necesitas ayuda con algo? Mariana respiró profundo y dijo con una voz más calmada de lo que esperaba: mamá, necesito que vengas. Encontré algo en el sótano de la abuela y necesitamos hablar. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio tan cargado de significado que Mariana supo que su madre inmediatamente entendió que había descubierto algo importante. ¿Qué encontraste, hija?, preguntó Elena con una voz que había perdido toda su ligereza anterior. Una caja, respondió Mariana simplemente. Una caja que la abuela dejó para mí. Ven mañana por la tarde, por favor. Necesitamos hablar de papá, de la verdad sobre papá. Elena no preguntó más, solo dijo con voz resignada: está bien, mi amor, ahí estaré mañana a las 4. Y Mariana: lo siento mucho que hayas tenido que descubrirlo así. Colgaron y Mariana se quedó mirando su teléfono, sintiendo una mezcla de anticipación y temor por la conversación que tendría con su madre. A la tarde siguiente, Elena llegó puntual a las 4 de la tarde. Tenía 62 años, pero se veía bien para su edad, con
con su cabello teñido de un castaño elegante y esa manera suya de vestir siempre impecable, incluso para una simple visita. Mariana la esperaba en la sala con la caja sobre la mesa de centro, su contenido parcialmente expuesto como evidencia irrefutable. Elena entró, vio la caja y su rostro se descompuso. Se sentó lentamente en el sillón frente a su hija y dijo con voz cansada: «Así que finalmente dejó que lo supieras. Tu abuela siempre pensó que estaba mal ocultarte la verdad». Mariana sintió una oleada de emociones contradictorias. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me mentiste todos estos años? Tengo 37 años. No soy una niña que necesita ser protegida de la realidad». Elena cerró los ojos y cuando los abrió tenían lágrimas. «Porque quería que tuvieras un padre perfecto, Mariana. Porque pensé que era más fácil para ti creer que Rafael había muerto en un accidente simple, siendo un buen esposo y padre, que saber que estaba con otra mujer, que nos estaba engañando, que iba a tener otro hijo. Tenías 5 años cuando pasó todo. ¿Cómo le explicas algo así a una niña de 5 años?» Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó hablando, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas durante 32 años esperando ser liberadas. Contó cómo había descubierto la aventura de Rafael 6 meses antes del accidente, cuando encontró mensajes en su contestadora telefónica del trabajo, llamadas extrañas a horarios raros, excusas cada vez menos creíbles sobre reuniones nocturnas y viajes de fin de semana. Había confrontado a Rafael 2 meses antes de su muerte, y él había admitido todo entre lágrimas, que se había enamorado de Gabriela, que ella estaba embarazada, que no sabía qué hacer porque amaba a ambas mujeres y no quería lastimar a nadie, pero era imposible no lastimar a alguien. «Yo le dije que si quería irse que se fuera», recordó Elena con voz quebrada, «pero que tomara una decisión de una vez, porque no podía seguir viviendo en esa incertidumbre, destruyéndome con cada mentira nueva. Él me prometió que lo resolvería, que hablaría con Gabriela y establecería límites, pero obviamente no lo hizo. Esa noche que murió, iba a verla a ella. La policía me lo dijo todo cuando identificaron el cuerpo. Me dijeron que había otra persona en el auto, que estaba embarazada, que ambos habían estado viajando juntos. Fue como morir yo también, Mariana, como si todo mi mundo se hubiera derrumbado de golpe». Mariana escuchaba en silencio, viendo a su madre con una mezcla de compasión y frustración. «Pero mamá, tengo un medio hermano. Santiago tiene 32 años y probablemente no sabe nada sobre mí, así como yo no sabía nada sobre él. ¿No crees que teníamos derecho a conocernos?» Elena sacudió la cabeza con vehemencia. «No, no tenían ese derecho. ¿Para qué? Para recordarme constantemente la traición de tu padre, para que tú vieras cada día la evidencia física de que tu familia no era lo que pensabas. Yo tomé la decisión de protegerte, Mariana. Hablé con Gabriela después del accidente, cuando ella salió del hospital. Le dije que mantuviéramos nuestras vidas separadas, que su hijo no necesitaba saber sobre Rafael y que tú no necesitabas saber sobre él. Ella estuvo de acuerdo. Los dos estábamos destrozados y queríamos seguir adelante de la manera menos dolorosa posible». Mariana sintió la rabia burbujeando en su pecho nuevamente. «¿Y quién eres tú para tomar esa decisión por todos nosotros? Por mí, por Santiago, incluso por Gabriela. ¿No se te ocurrió pensar que tal vez algún día yo querría conocer a mi medio hermano? Que tal vez él querría saber quién fue su padre biológico». Elena se puso de pie, su propia rabia finalmente emergiendo después de años de estar enterrada. «Claro que lo pensé cada día durante 32 años, pero también pensé en ti viniendo a casa de la escuela preguntando por qué tu papá nos había dejado, llorando por las noches porque extrañabas a alguien que apenas recordabas. ¿Cómo iba a hacerlo peor diciéndote que te había dejado por otra mujer, que ibas a tener un hermanito con esa otra mujer? Tenías 5 años, Mariana». Las dos mujeres se quedaron mirándose en silencio, décadas de dolor no procesado flotando entre ellas como un fantasma persistente. Finalmente, Mariana habló con voz más suave. «Entiendo que fue difícil, mamá. Entiendo que tomaste las decisiones que pensaste eran correctas, pero tengo 37 años ahora y acabo de descubrir que tengo un medio hermano que existe en algún lugar sin saber nada de mí. No puedo simplemente ignorar eso. No puedo seguir viviendo como si no supiera la verdad». Elena se
dejó caer de nuevo en el sillón, derrotada. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó con voz resignada. Mariana tomó su laptop y le mostró el perfil de Facebook de Santiago. Voy a contactarlo, voy a decirle la verdad, y si él quiere conocerme, voy a conocerlo. También quiero hablar con Gabriela, escuchar su versión de la historia. Merezco saber todo, mamá, no solo la versión editada que decidiste que yo podía manejar. Elena miró la foto de Santiago en la pantalla y su expresión se suavizó ligeramente. Se parece tanto a Rafael, murmuró. Los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula. Dios, es como ver un fantasma. Mariana asintió. Lo sé, por eso necesito conocerlo. Necesito ver en persona a esta persona que comparte mi sangre, que perdió al mismo padre que yo perdí, aunque ninguno de los dos realmente lo perdimos porque ninguno lo conocimos de verdad. Durante la siguiente semana, Mariana no pudo decidirse sobre cómo contactar a Santiago. Le enviaba un mensaje directo por Facebook explicándole todo de golpe. Era demasiado abrupto, demasiado invasivo. Debería primero contactar a Gabriela y pedirle permiso, consejo, orientación. Consultó con su mejor amiga Patricia, quien era psicóloga y siempre tenía consejos sensatos. Patricia le sugirió que primero contactara a Gabriela, que ella, como madre de Santiago, tenía derecho a saber que su secreto estaba a punto de ser revelado y que posiblemente podría facilitar el encuentro de una manera menos traumática. Mariana estuvo de acuerdo. Usando la dirección que su abuela había dejado en la carta, decidió hacer algo que normalmente la habría aterrado: presentarse sin avisar en la puerta de Gabriela Santana. Era un sábado por la mañana cuando Mariana estacionó su auto frente al edificio de la calle Insurgentes en la colonia Narvarte. Era un edificio de 6 pisos, con fachada de los años 70 que había visto mejores días, pero que estaba razonablemente mantenido. El departamento de Gabriela era el 4B, según la información que tenía. Mariana subió las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría desmayarse. Cuando llegó frente a la puerta 4B, se quedó parada durante casi 5 minutos, tratando de reunir el valor para tocar el timbre. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo empezaba una conversación así? Finalmente, antes de poder convencerse de dar media vuelta y huir, tocó el timbre. Escuchó pasos del otro lado y luego la puerta se abrió, revelando a una mujer de aproximadamente 65 años, con cabello gris corto y ojos café cálidos, que la miraron con curiosidad mezclada con algo que parecía reconocimiento. ¿Sí?, preguntó Gabriela, porque Mariana supo inmediatamente que era ella, la mujer de las fotografías que había encontrado en la caja, solo que 32 años mayor. Mariana respiró profundo y dijo con voz que temblaba ligeramente: Buenos días, señora. Mi nombre es Mariana Cortés. Creo que usted conoció a mi padre, Rafael Cortés. Gabriela palideció visiblemente y se apoyó en el marco de la puerta. El silencio se extendió entre ellas durante lo que pareció una eternidad, hasta que Gabriela finalmente habló con voz ronca: Mariana, la pequeña Mariana. Dios mío, te ves exactamente como tu padre. Por favor, pasa. Creo que esta conversación la deberíamos tener sentadas. Gabriela abrió la puerta completamente y Mariana entró en un departamento cálido y luminoso, decorado con plantas y fotografías familiares que cubrían casi cada superficie disponible. Se sentaron en un sofá cómodo de la sala y Gabriela inmediatamente fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. ¿Cómo me encontraste?, preguntó mientras se sentaba. Mariana le explicó sobre la caja en el sótano de su abuela, sobre la carta de refugio, sobre todo lo que había descubierto en las últimas 2 semanas. Gabriela escuchó en silencio y cuando Mariana terminó, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu abuela Refugio era una mujer sabia, dijo finalmente. Ella fue la única que vino a visitarme al hospital después del accidente. Tu madre no quiso verme, lo cual entiendo perfectamente, pero Refugio apareció una tarde con flores y me dijo que necesitaba saber que mi bebé estaba bien. Fue la única que me trató con algo parecido a la compasión en ese momento horrible. Gabriela se limpió las lágrimas y continuó. Supongo que quieres saber sobre tu padre y yo, sobre cómo comenzó todo, sobre qué estábamos haciendo esa noche. Mariana asintió, incapaz de hablar. Gabriela respiró profundo y comenzó a contar su historia, una historia que había guardado en secreto durante más de 3 décadas, compartida solo con su hijo en fragmentos cuidadosamente editados a lo largo de los años.
Gabriela explicó que había conocido a Rafael en 1990 cuando ella entró a trabajar en la firma de ingeniería constructora del Valle, donde él ya llevaba 5 años. Ella tenía 28 años, recién divorciada de un matrimonio breve y desastroso, y Rafael tenía 31, casado con Elena y con una hija pequeña de 2 años. Al principio fue solo una amistad laboral, trabajando juntos en proyectos de infraestructura urbana, compartiendo el almuerzo ocasional, hablando de cálculos estructurales y planos arquitectónicos. Pero gradualmente, sin que ninguno de los dos lo planeara o lo buscara conscientemente, esa amistad se transformó en algo más profundo. No fue un romance de telenovela, explicó Gabriela con voz suave. No hubo un momento dramático donde nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. Fue más bien como despertar un día y darse cuenta de que la persona con la que más quieres pasar tiempo, con quien más te gusta hablar, a quien más extrañas cuando no está, es alguien que no debería ocupar ese lugar en tu vida. Sí, para 1992 ya tenían una relación clandestina que ambos sabían que era insostenible, pero que ninguno tenía la fuerza para terminar. Rafael le había dicho repetidamente que amaba a Elena, que no quería destruir su familia, pero que también no podía imaginar su vida sin Gabriela. Y entonces quedé embarazada, continuó Gabriela, su voz quebrándose ligeramente. Fue en febrero de 1993. Usábamos protección, pero estas cosas pasan. Cuando se lo dije a Rafael, él entró en pánico. Literalmente vi cómo se desmoronaba frente a mí. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Pasaron semanas donde apenas me hablaba, donde lo veía en la oficina, y fingíamos que todo era normal frente a nuestros colegas, mientras por dentro yo me estaba muriendo de incertidumbre. Gabriela se levantó y fue a una repisa donde tomó una fotografía enmarcada de Santiago graduándose de la universidad. Este es mi hijo, dijo mostrándole la foto a Mariana. Tu medio hermano, Santiago, es ingeniero civil como lo fue Rafael, aunque él nunca lo supo, nunca conoció a su padre. Mariana tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiando cada detalle del rostro de ese hombre que era su hermano. El parecido con las fotos jóvenes de Rafael era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula, incluso la misma forma de sonreír ligeramente ladeada. Es ingeniero, murmuró Mariana. Como papá, Gabriela asintió. Nunca le dije que su padre era ingeniero porque oficialmente su padre era desconocido, pero es curioso cómo estas cosas funcionan, ¿no? La genética o el destino o lo que sea. Gabriela volvió a sentarse y continuó con su relato. La noche del accidente, del 5 de agosto de 1993, ella le había pedido a Rafael que se encontraran porque estaba entrando en su 7º mes de embarazo y necesitaba respuestas definitivas. ¿Iba a ser parte de la vida de su hijo o no? ¿Iba a dejar a Elena y construir una vida con ella? ¿O debía ella prepararse para ser madre soltera y cerrar ese capítulo de su vida definitivamente? Le dije que nos viéramos en Cuernavaca, en un hotel donde habíamos estado antes, donde podíamos hablar sin miedo de que alguien nos reconociera, explicó Gabriela. Rafael accedió, me dijo que había tomado una decisión y que quería decírmela en persona. Yo tenía esperanzas, Mariana. Pensaba que iba a decirme que se quedaría conmigo, que criaríamos juntos a nuestro hijo. Era tan ingenua. Rafael había ido a buscarla a su departamento cerca de las 2 de la madrugada. Elena pensaba que él había ido a revisar una emergencia en una obra en construcción, su excusa habitual. En el camino a Cuernavaca habían hablado, o más bien Rafael había hablado, y Gabriela había escuchado mientras su mundo se desmoronaba. Rafael le dijo que no podía dejar a Elena y a Mariana, que su lealtad y responsabilidad estaban con ellas, pero que también quería ser parte de la vida de su hijo, que encontrarían la manera de hacer que funcionara. Yo me enojé, admitió Gabriela con voz llena de viejo dolor. Le dije que no podía tener las dos cosas, que no podía mantener a 2 familias como si fuera un rey con un harén. Le dije que si no estaba dispuesto a comprometerse completamente conmigo, entonces era mejor que desapareciera de mi vida y de la vida de nuestro hijo. Estábamos discutiendo en el auto, nuestras voces subiendo de volumen, y entonces... Gabriela hizo una pausa, cerró los ojos como si reviviera ese momento. Entonces Rafael dejó de prestar atención al camino. Solo por un segundo se volteó hacia mí para decirme algo,
y en ese segundo el auto se desvió. Había una curva peligrosa. Rafael intentó corregir, pero sobrecorrigió, y el auto se salió de la carretera. Recuerdo la sensación de caer, de dar vueltas, y luego nada. Desperté 3 días después, en el hospital de Cuernavaca con mi madre, llorando junto a mi cama, diciéndome que el bebé estaba bien, pero que Rafael había muerto. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Gabriela ahora. Viví con esa culpa durante 32 años, Mariana. La culpa de que si no hubiera insistido en tener esa conversación esa noche, si no hubiera presionado a Rafael para que tomara una decisión, él todavía estaría vivo. Tu padre estaría vivo. Tú tendrías un padre. Mi hijo tendría un padre. Todo es mi culpa. Mariana se encontró haciendo algo que no esperaba. Se levantó y abrazó a Gabriela mientras la mujer mayor sollozaba contra su hombro. No fue tu culpa, le dijo Mariana con voz firme. Fue un accidente trágico que resultó de decisiones que ambos tomaron, de una situación imposible que mi padre creó. Pero no fue tu culpa. Se quedaron así durante varios minutos. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, conectadas por la tragedia y el dolor compartido a través de las décadas. Cuando finalmente se separaron, Gabriela fue a su habitación y regresó con una caja de zapatos llena de fotografías y papeles. Estas son las cosas de Rafael que conservé, explicó. Fotografías de nosotros, algunas cartas que me escribió, documentos de trabajo que compartimos. Después del accidente, tu madre me llamó y me pidió que no contactara a la familia nunca más, que mantuviéramos nuestras vidas completamente separadas. Yo estaba destrozada y confundida, así que acepté. Crié a Santiago sola, con la ayuda de mi familia. Nunca le dije quién era su padre, solo que era alguien que murió antes de que él naciera. Cuando creció y empezó a hacer preguntas, le dije la verdad parcial, que su padre había muerto en un accidente de auto. Nunca mencioné que estaba casado, que tenía otra hija, que vivimos esta doble vida clandestina. No quería que creciera sabiendo que fue producto de un engaño. Mariana miró las fotografías en la caja, viendo a su padre en momentos que nunca conoció, con expresiones de felicidad genuina que nunca vio en las pocas fotos que su madre había conservado. ¿Santiago sabe que estoy aquí?, preguntó. Gabriela negó con la cabeza. Vive en Monterrey, trabaja allá, viene a visitarme una vez al mes. La última vez que estuvo aquí fue hace 2 semanas. Mariana, necesitas entender que esto va a ser un shock enorme para él. Durante toda su vida ha creído que su padre era simplemente alguien que murió antes de que él naciera. Descubrir que tuvo una medio hermana todo este tiempo, que su padre estaba casado con otra mujer, su voz se apagó. La preocupación maternal evidente en su rostro. Mariana asintió. Lo sé, por eso necesito tu ayuda. No quiero simplemente aparecer en su vida y destrozar todo lo que crees saber sobre su historia. Pero también creo que mereces saber la verdad, así como yo merecía saber la verdad. Ya somos adultos, Gabriela. Podemos manejar realidades complejas. Las 2 mujeres pasaron las siguientes 3 horas hablando, compartiendo historias sobre Rafael desde diferentes perspectivas, llenando los espacios en blanco en el conocimiento de cada una. Gabriela le contó a Mariana sobre el Rafael que ella conoció, un hombre brillante en su trabajo, apasionado por resolver problemas de ingeniería complejos, pero emocionalmente torpe cuando se trataba de navegar las complejidades del corazón. Mariana compartió sus pocos recuerdos de niñez, su padre enseñándole a andar en bicicleta, llevándola a comer helado los domingos, cantándole canciones de José José antes de dormir. Antes de irse, Mariana le preguntó a Gabriela si estaría dispuesta a facilitar un encuentro con Santiago. Gabriela estuvo en silencio durante un largo momento antes de asentir lentamente. Voy a llamarlo esta noche, dijo finalmente. Voy a contarle todo, y luego, si él quiere conocerte, les facilitaré un encuentro. Pero Mariana, necesitas estar preparada para la posibilidad de que él no quiera saber nada. Esto va a cambiar fundamentalmente su comprensión de su propia identidad. No todos están listos para ese tipo de transformación. Mariana entendió y aceptó esa realidad. Intercambiaron números de teléfono y Mariana se fue del departamento sintiendo una mezcla compleja de emociones. Agotamiento emocional por la conversación intensa, alivio por finalmente escuchar la historia completa y ansiedad anticipatoria pensando en la posible reacción de Santiago. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su departamento en la Roma, Mariana recibió una llamada de su madre.
madre. ¿Cómo te fue?, preguntó Elena con voz tensa. Mariana le contó sobre su encuentro con Gabriela, sobre la historia completa del accidente, sobre el plan de contactar a Santiago. Elena escuchó en silencio y al final dijo con voz cansada: supongo que esto era inevitable. Tu abuela siempre pensó que el secreto causaría más daño que la verdad. Tal vez tenía razón. 2 días después, Mariana recibió un mensaje de texto de un número desconocido con Lada de Monterrey. Decía simplemente: hola Mariana, soy Santiago. Mi mamá me contó todo. Todavía estoy procesando todo esto, pero me gustaría conocerte si tú quieres. ¿Podríamos hablar por teléfono primero? El corazón de Mariana dio un vuelco. Con manos temblorosas respondió: hola Santiago. Sí, me encantaría hablar contigo. ¿Cuándo te vendría bien? La respuesta llegó casi inmediatamente. Esta noche a las 8 te llamaré. El resto del día, Mariana no pudo concentrarse en nada. Llegó a su trabajo en la revista. Fingió revisar manuscritos, pero su mente estaba completamente en la llamada que tendría esa noche con el medio hermano que no sabía que tenía hasta hace 2 semanas. En las 7:55 de la noche, ya estaba sentada en su sofá, mirando su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. A las 8 en punto exactas, el teléfono sonó. Mariana respiró profundo y contestó. Hola Mariana, respondió una voz masculina profunda que tenía un timbre inquietantemente familiar, como si estuviera hablando con un eco de su padre desde el pasado. Soy Santiago. Esto es muy raro, ¿verdad? Mariana dejó escapar una risa nerviosa. Sí, extremadamente raro. No sé ni por dónde empezar. Yo tampoco, admitió Santiago. Mi mamá me llamó hace 2 noches llorando y me contó una historia que sonaba sacada de una telenovela, pero que aparentemente es mi vida real. Que mi padre, que siempre pensé que era simplemente alguien que murió, era en realidad Rafael Cortés, un ingeniero casado que murió en el mismo accidente en el que casi muere mi mamá. Que tengo una media hermana de 37 años que no sabía que existía. Que toda mi vida ha sido construida sobre verdades a medias. Mariana detectó dolor, pero también curiosidad en su voz. Lo siento, dijo ella sinceramente. Siento que hayas tenido que descubrirlo así. Yo misma acabo de descubrirlo hace 2 semanas cuando encontré una caja que mi abuela dejó escondida. Ha sido abrumador para mí también. Pasaron la siguiente hora y media hablando, compartiendo detalles de sus vidas, buscando conexiones y diferencias. Santiago le contó que siempre había sentido que había algo que su madre no le estaba diciendo sobre su padre, una vaguedad sospechosa en sus respuestas cuando él preguntaba de niño. Estudió ingeniería civil sin saber que su padre había sido ingeniero. Le encantaba el ciclismo de montaña y tenía un perro llamado Bruno que aparecía en todas sus fotos de redes sociales. Trabajaba en Monterrey diseñando puentes, específicamente puentes peatonales para zonas urbanas marginadas. Mariana le contó sobre su vida como editora en la Ciudad de México, sobre sus recuerdos fragmentados de Rafael, sobre cómo había crecido con la narrativa de un padre héroe que murió trágicamente joven. Es extraño, reflexionó Santiago después de escuchar la historia de Mariana. Ambos crecimos con versiones incompletas del mismo hombre. Tú lo recordabas como un padre perfecto que murió en un accidente simple. Yo ni siquiera tenía eso, solo sabía que existió y luego dejó de existir. Y ahora resulta que era una persona complicada que tomó decisiones cuestionables y pagó el precio más alto por ellas. ¿Estás enojado?, preguntó Mariana suavemente. Santiago estuvo en silencio un momento. No sé qué siento todavía. ¿Enojado? ¿Con quién? Con un hombre que murió hace 32 años antes de que yo siquiera respirara. ¿Con mi mamá por no decirme la verdad completa? ¿Con tu mamá por pedir que se mantuviera el secreto? Más que enojado, creo que me siento triste, porque podríamos haber crecido conociéndonos y en cambio perdimos 32 años que nunca recuperaremos. Esas palabras golpearon a Mariana como un puñetazo en el estómago porque expresaban exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no había podido articular. Antes de terminar la llamada, acordaron encontrarse en persona. Santiago tenía un viaje de trabajo a la Ciudad de México programado para 2 semanas después, y decidieron que sería el momento perfecto para un primer encuentro cara a cara. Hay un café en la Condesa que me gusta, dijo Mariana. Se llama Café Avellaneda. Está en la esquina de Ámsterdam y Mazatlán. ¿Qué tal si nos vemos ahí? Terreno neutral, lugar público, sin presión. Santiago estuvo de acuerdo.
Después de colgar, Mariana se quedó sentada en su sofá durante 1 hora procesando la conversación. Había hablado con su medio hermano. Existía una persona en el mundo que compartía su sangre, su historia, sus pérdidas, y con quien nunca había tenido oportunidad de conectar hasta ahora. Las 2 semanas que siguieron pasaron con una lentitud tortuosa. Mariana le contó a su madre sobre la llamada con Santiago, y Elena reaccionó con una mezcla de resignación y aprensión. Supongo que esto realmente va a pasar, dijo. Vas a conocer al hijo de Rafael con esa mujer. Había una amargura residual en su voz que Mariana entendía, pero que también la frustró. Mamá, él no tiene la culpa de nada de esto. Es solo una persona que, como yo, perdió a un padre sin realmente conocerlo. Y es mi hermano, aunque nos lleve 32 años empezar a actuar como tales. El día del encuentro, Mariana llegó al Café Avellaneda con 15 minutos de anticipación. Se sentó en una mesa junto a la ventana que daba a la calle Ámsterdam. Ordenó un café americano que no tocó y esperó con el estómago hecho un nudo. A las 11 de la mañana exactas, vio a un hombre alto de cabello oscuro y complexión atlética entrar al café y mirar alrededor nerviosamente. Era Santiago. Se veía exactamente como en sus fotos, pero de alguna manera más real, más humano. Mariana se puso de pie y levantó la mano ligeramente. Sus ojos se encontraron y por un momento largo simplemente se miraron desde lados opuestos del café. 2 extraños que eran familia, conectados por sangre y tragedia. Santiago caminó hacia ella con paso deliberado y cuando llegó a la mesa, ambos se quedaron parados sin saber exactamente qué hacer. Abrazo, apretón de manos, beso en la mejilla como haría cualquier mexicano al saludar. Finalmente Santiago extendió su mano y Mariana la tomó, y ese simple contacto físico rompió algo entre ellos. Se abrazaron torpemente, 2 adultos tratando de navegar un territorio emocional para el cual no existía manual de instrucciones. Es increíble cuánto te pareces a las fotos de papá que encontré, dijo Mariana cuando finalmente se sentaron. Santiago sonrió ligeramente. Mi mamá me mostró las fotos que ella tenía después de contarme todo. Aparentemente, heredé sus genes muy marcadamente. Pidieron café y comida que ninguno realmente comió. Demasiado ocupados hablando, comparando notas sobre sus vidas, buscando similitudes y diferencias. Descubrieron que ambos eran fanáticos del rock en español de los 80 y 90, que ambos tenían una obsesión irracional con organizar cosas por color, que ambos habían estudiado carreras técnicas a pesar de tener también inclinaciones artísticas. Es curioso, comentó Santiago, mi mamá siempre dice que tengo una manera muy específica de fruncir el ceño cuando estoy concentrado en un problema. Me mostró una foto de nuestro padre, haciéndolo exactamente igual. Ese momento cuando Santiago corrigió su lenguaje de tu padre a nuestro padre fue significativo para ambos. Era un reconocimiento de su conexión compartida, de que Rafael pertenecía a los dos de maneras diferentes, pero igualmente válidas. Pasaron 4 horas en ese café hablando sobre todo y nada. Santiago le contó sobre su vida en Monterrey, sobre cómo había elegido especializarse en puentes peatonales después de ver cómo las comunidades marginadas quedaban literalmente divididas por infraestructura vial mal planeada. Mariana le habló sobre su trabajo como editora, sobre su pasión por las historias que revelaban verdades humanas complejas. Hablaron sobre Gabriela y Elena, sobre cómo ambas mujeres habían navegado la tragedia de maneras diferentes pero comprensibles. Mi mamá me dijo que tu abuela fue a visitarla al hospital, dijo Santiago. Dijo que fue el único gesto de humanidad que recibió de la familia de Rafael, que tu abuela le trajo flores y le preguntó por el bebé como si yo importara, como si tuviera derecho a existir. Mariana sintió una oleada de cariño por su abuela refugio, quien había sido lo suficientemente sabia y compasiva para ver más allá de las etiquetas de esposa legítima y amante, y simplemente ver a 2 mujeres sufriendo una pérdida devastadora. Mi abuela era especial, dijo Mariana con voz suave. Creo que ella siempre supo que este día llegaría, que la verdad eventualmente saldría. Por eso dejó esa caja para mí. Quería asegurarse de que cuando estuviera lista tendría todas las herramientas para encontrar las respuestas. Hacia el final de su encuentro, Santiago sacó una pequeña caja de su mochila. Traje algo para ti, dijo, empujándola a través de la mesa. Mariana la abrió y encontró una fotografía
fotografía enmarcada de Rafael que nunca había visto. Era una foto tomada en lo que parecía ser una obra de construcción. Rafael usando casco y sosteniendo planos, pero mirando directamente a la cámara con una sonrisa genuina y relajada. Mi mamá la tomó, explicó Santiago. Dijo que puedes quedártela. Piensa que deberías tener una foto de él donde se ve verdaderamente feliz, no solo las fotos formales de familia que probablemente tienes. Mariana sintió lágrimas quemando sus ojos. Gracias, susurró, sosteniendo la foto como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Luego ella sacó algo de su bolsa, un sobre con copias de las cartas que Rafael había escrito pero nunca enviado, específicamente las dirigidas a mi pequeña Mariana. Estas son para ti, le dijo a Santiago. Bueno, no están escritas para ti específicamente porque papá murió antes de que nacieras, pero son de él, su letra, sus pensamientos. Pensé que querrías tener algo directamente de él, aunque no te haya conocido. Santiago tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. ¿Estás segura? Mariana asintió. Son copias. El original está a salvo, pero creo que tú mereces tener esto tanto como yo. Cuando finalmente salieron del café, ya eran casi las 4 de la tarde. Habían pasado 5 horas juntos y se sentía simultáneamente como demasiado tiempo y no suficiente. Antes de separarse, intercambiaron contactos con la promesa de mantenerse en comunicación regular. No vamos a recuperar 32 años en un día, dijo Santiago sensatamente, pero podemos empezar desde aquí, construir algo nuevo. Mariana estuvo de acuerdo completamente. Se abrazaron nuevamente al despedirse y esta vez el abrazo fue menos torpe, más genuino. Bienvenido a mi vida, hermano, dijo Mariana. Bienvenida a la mía, hermana, respondió Santiago. Mariana lo vio alejarse caminando por la avenida Ámsterdam hasta que desapareció entre la multitud de la Condesa y sintió algo que no había esperado sentir. Esperanza. Esperanza de que a pesar de todo el dolor, todas las mentiras, todos los años perdidos, algo bueno podía emerger de este descubrimiento. En las semanas y meses que siguieron, Mariana y Santiago desarrollaron una relación que se parecía a la hermandad que les habían robado las circunstancias. Se mandaban mensajes regularmente, compartían memes tontos y noticias importantes por igual. Santiago visitaba la Ciudad de México más frecuentemente, usando el pretexto del trabajo, pero realmente para pasar tiempo con Mariana. Un día, 3 meses después de su primer encuentro, Mariana propuso algo que había estado considerando. Quería que Santiago conociera a Elena. No sé si estoy lista para eso, fue la respuesta inicial de Santiago. Tu mamá odiaba a mi mamá. Probablemente me odia a mí por asociación. Mariana sacudió la cabeza. Mi mamá no te odia. Está confundida y herida por cosas que pasaron hace más de 3 décadas, pero no te odia. Y creo que necesita ver con sus propios ojos que no eres el enemigo, que eres solo una persona que también perdió algo cuando papá murió. Después de varias conversaciones, tanto con Santiago como con Elena, Mariana logró coordinar un almuerzo. El encuentro fue en un restaurante tranquilo en la Colonia del Valle, un lugar neutral que no estuviera cargado con recuerdos para ninguno de ellos. Cuando Elena y Santiago finalmente se vieron cara a cara, hubo un momento de tensión palpable. Elena estudió a Santiago con ojos críticos, buscando y encontrando inconfundiblemente los rasgos de Rafael en el rostro del hombre joven frente a ella. Te pareces mucho a él, fue lo primero que dijo, su voz cargada de emociones complejas. Santiago asintió nerviosamente. Eso me han dicho. El almuerzo comenzó incómodo, con conversaciones superficiales sobre el clima y el tráfico en la ciudad. Pero gradualmente algo cambió. Elena empezó a hacer preguntas sobre la vida de Santiago, sobre su trabajo, sus pasatiempos, sus sueños. Y Santiago, a su vez, preguntó sobre Rafael desde la perspectiva de Elena, sobre el hombre que había sido esposo antes de ser el amante de su madre. ¿Fue feliz?, preguntó Santiago en un momento de la conversación. ¿Con ustedes? ¿Con su familia? ¿Fue feliz? Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sí, creo que lo fue, al menos hasta que todo se complicó al final. Rafael era un buen hombre en muchos sentidos, trabajador, cariñoso con Mariana, dedicado a sus proyectos, pero también estaba inquieto, siempre buscando algo más sin saber exactamente qué era. Supongo que encontró ese algo más con tu madre. La honestidad de Elena pareció sorprender a Santiago. Mi mamá siempre me dijo que él era un buen hombre atrapado en una
una situación imposible de su propia creación. Nunca lo pintó como un villano, solo como alguien humano y falible. Elena asintió lentamente. Tu madre tiene razón. Y yo pasé demasiados años pintándolo como un villano en mi mente, porque era más fácil estar enojada que estar triste. Hacia el final del almuerzo, Elena hizo algo que ni Mariana ni Santiago esperaban. Se acercó y tomó la mano de Santiago a través de la mesa. Lamento que hayamos perdido todo este tiempo, dijo con voz quebrada. Lamento que mi dolor y mi orgullo me hicieran mantener a Mariana alejada de ti. Pensé que estaba protegiéndola, pero en realidad solo le estaba negando la oportunidad de conocer a su hermano. Y a ti te negué la oportunidad de conocer a tu familia paterna, por pequeña que sea. Santiago tuvo lágrimas en los ojos. Entiendo por qué lo hizo, señora Elena. No guardo rencor. Solo estoy agradecido de que finalmente estamos aquí, conociéndonos, aunque sea tarde. Ese almuerzo marcó un punto de inflexión. No resolvió décadas de dolor de la noche a la mañana, pero abrió la puerta a la sanación, a la posibilidad de que todos los afectados por la tragedia de agosto de 1993 pudieran finalmente encontrar algo de paz. En los meses siguientes se volvió normal que Mariana, Santiago, Elena e incluso ocasionalmente Gabriela compartieran comidas o reuniones. Nunca fueron una familia tradicional, pero se convirtieron en algo quizás más valioso. Un grupo de personas unidas por una historia compartida de pérdida y supervivencia que eligieron conscientemente construir conexiones nuevas en lugar de permanecer atrapados en el dolor del pasado. Un año después de que Mariana encontrara la caja en el sótano de su abuela, organizó un evento especial. Invitó a Santiago, a su madre Elena, a Gabriela y a algunos amigos cercanos a la casa que había sido de refugio y que Mariana había decidido mantener en lugar de vender. Era el cumpleaños de Rafael, que habría cumplido 65 años si hubiera vivido. No era una celebración tradicional, sino más bien una reunión para honrar su memoria de manera completa y honesta, reconociendo tanto sus virtudes como sus fallas. Mariana había preparado una mesa con todas las fotografías que había encontrado en la caja de su abuela, más las que Gabriela había compartido y algunas de los pocos álbumes familiares que Elena había conservado. Era una cronología visual de la vida de Rafael Cortés, desde su juventud hasta sus últimos días, capturado en momentos de felicidad con ambas mujeres que lo amaron, con la hija que conoció y el hijo que nunca tuvo oportunidad de conocer. Quiero proponer algo, dijo Mariana cuando todos estaban reunidos en la sala. Quiero que cada uno comparta un recuerdo o pensamiento sobre papá. No necesita ser perfecto o idealizado, solo honesto, porque creo que lo más importante que podemos hacer por su memoria es recordarlo como realmente fue, complicado, imperfecto, pero fundamentalmente humano. Elena fue la primera en hablar. Compartió un recuerdo de los primeros años de su matrimonio, cuando Rafael trabajaba en un proyecto de un puente en Puebla y la llevaba con él los fines de semana solo para que pasaran tiempo juntos, comiendo quesadillas en puestos callejeros y caminando por el centro histórico tomados de la mano. Era romántico de maneras pequeñas y cotidianas, dijo Elena con una sonrisa nostálgica. Me compraba flores sin razón especial, me dejaba notitas escondidas en mi bolsa cuando sabía que iba a tener un día difícil en el trabajo. Esa parte de él era real y era hermosa, y me niego a dejar que los errores del final borren todo lo bueno que hubo. Gabriela habló después, compartiendo cómo Rafael había sido un mentor paciente en el trabajo, enseñándole cálculos estructurales complejos con una paciencia infinita, y cómo había sido un compañero intelectual estimulante que desafiaba sus ideas y la hacía pensar más profundamente sobre su profesión. También era divertido, añadió Gabriela con una risa suave. Tenía un sentido del humor seco que podía hacerme reír incluso en medio de un día estresante en la obra, y amaba la buena música. José José, Juan Gabriel, Los Panchos. Cantaba desafinado pero con entusiasmo. Santiago, quien nunca conoció a su padre, compartió algo diferente. No tengo recuerdos de él, pero tengo su legado. Soy ingeniero porque algo en mis genes me empujó en esa dirección. Diseño puentes porque sin saberlo conscientemente estoy siguiendo su camino. Y ahora tengo una hermana que de otra manera nunca habría conocido. Ese es el regalo que me dejó, aunque sea indirectamente, la conexión con Mariana, con esta familia extendida y complicada que finalmente puedo llamar mía. Cuando fue el turno de Mariana, se
se encontró con emociones abrumadoras. Solo tenía 5 años cuando murió, comenzó con voz temblorosa. Mis recuerdos son fragmentados, más sensaciones que eventos concretos. Recuerdo sentirme segura cuando me abrazaba. Recuerdo su voz cantándome antes de dormir. Recuerdo el olor de su colonia. Durante 32 años construí toda una personalidad para él basada en esos fragmentos y en lo que mamá me contaba. Era mi héroe perfecto. Y luego encontré la caja de la abuela y descubrí que no era perfecto en absoluto, que cometió errores graves, que lastimó a personas que amaba, que vivió atrapado en una situación de su propia creación sin saber cómo salir. Mariana pausó, limpiándose lágrimas que corrían libremente ahora. Pero, ¿saben qué? Prefiero conocer la verdad. Prefiero tener un padre humano y complicado que amó a múltiples personas de maneras imperfectas que mantener la ilusión del héroe inmaculado, porque la verdad, por dolorosa que sea, nos liberó a todos. Me dio un hermano, permitió que mamá finalmente procesara su dolor completamente. Dio a Santiago respuestas sobre su origen y honró el deseo de mi abuela de que la verdad fuera eventualmente conocida. Después de que todos compartieran, Mariana sacó algo especial, un álbum nuevo que había creado específicamente para esta ocasión. Contenía copias de las mejores fotografías de Rafael de ambas épocas de su vida, de ambas mujeres, de sus 2 hijos. No era un álbum que escondiera partes de la historia, sino uno que la abrazaba completamente. Quiero que esto sea un registro completo, explicó Mariana, para que si algún día tenemos hijos, nietos, puedan ver a su bisabuelo Rafael no como un santo ni como un villano, sino como un ser humano real que vivió, amó, cometió errores y cuya historia eventualmente conectó a personas que de otra manera habrían permanecido extrañas para siempre. Todos en la sala estuvieron de acuerdo. Incluso Elena, quien había pasado décadas tratando de borrar ciertas partes de la historia de Rafael, asintió con lágrimas en los ojos. Tienes razón, mi niña, dijo Elena. La verdad es mejor que las mentiras piadosas, aunque tarde 32 años en admitirlo. Esa noche, después de que todos se fueran, Mariana se quedó sola en la casa de su abuela, sentada en el mismo sótano donde había encontrado la caja que cambió todo. Pensó en Refugio, quien había sido lo suficientemente sabia para saber que los secretos causan más daño que las verdades difíciles, que había confiado en que Mariana sería lo suficientemente fuerte para manejar la realidad completa cuando llegara el momento. En los años que siguieron, la relación entre Mariana y Santiago creció y se profundizó de maneras que ninguno había anticipado. Se convirtieron en parte integral de las vidas del otro, celebrando cumpleaños juntos, apoyándose en momentos difíciles, compartiendo alegrías y decepciones como lo hacen los hermanos de verdad. Santiago eventualmente se mudó a la Ciudad de México, aceptando un puesto en una firma de ingeniería prestigiosa, parcialmente porque era una gran oportunidad profesional, pero también, como admitió a Mariana, porque quería estar más cerca de la familia que había encontrado. Conoció y se enamoró de una arquitecta llamada Lucía, y cuando se casaron 2 años después, fue Mariana quien organizó la despedida de soltero junto con los amigos cercanos de Santiago. En la boda, tanto Elena como Gabriela estuvieron presentes, sentadas en mesas diferentes, pero intercambiando saludos cordiales, 2 mujeres que habían hecho las paces con su pasado compartido. Cuando Mariana dio un brindis como la hermana del novio, habló sobre cómo las familias no siempre se forman de maneras convencionales, cómo a veces el dolor y la pérdida pueden eventualmente conducir a conexiones nuevas y hermosas si tenemos el valor de abrazar la verdad. 3 años después del descubrimiento de la caja, Mariana decidió escribir sobre su experiencia, no como un artículo sensacionalista sobre secretos familiares, sino como una reflexión honesta sobre la verdad, la memoria y el perdón. Tituló su ensayo Cartas del Tiempo, cuando el pasado habla y el presente escucha, y lo publicó en la revista cultural donde trabajaba. El ensayo resonó profundamente con los lectores, muchos de los cuales compartieron sus propias historias de secretos familiares descubiertos, de verdades ocultas que eventualmente salieron a la luz, de la difícil pero necesaria labor de reconciliar la imagen idealizada de los seres queridos con su compleja realidad humana. Mariana recibió cientos de mensajes de personas agradeciendo por poner en palabras lo que ellos habían sentido, pero no sabían cómo expresar. Una
mujer le escribió sobre cómo había descubierto que su difunto padre había tenido otra familia en Guadalajara, familia que solo supo de su existencia después de su muerte. Un hombre compartió cómo encontró cartas de su abuelo que revelaban que había sido un activista político clandestino durante los años 70, algo que la familia nunca había sabido. Otra persona contó sobre descubrir que su abuela había tenido un hijo antes de casarse, un hijo que dio en adopción y sobre quien nunca habló. Todos estos relatos confirmaron lo que Refugio había sabido intuitivamente, que casi todas las familias tienen secretos guardados en cajones oscuros, y que cuando esos secretos finalmente emergen, la decisión de cómo responder determina si destruyen o liberan. Mariana guardó la caja original de su abuela en un lugar seguro, pero ya no escondida en un sótano polvoriento, sino en un estante visible en su estudio, donde podía verla diariamente, no como un recordatorio de dolor, sino como un símbolo de transformación, de cómo la verdad, por difícil que sea de enfrentar, siempre es preferible a vivir en la comodidad de las mentiras. Las cartas de Rafael, que nunca fueron enviadas, las enmarcó junto con fotografías de él con ambas familias, creando un collage que honestamente representaba la complejidad de su vida. Cuando amigos visitaban y preguntaban sobre la historia detrás del collage, Mariana ya no sentía vergüenza o incomodidad al contar la verdad completa. Su padre había sido un hombre complicado, que tomó decisiones cuestionables, pero también había sido alguien que amó profundamente, si bien de maneras imperfectas, y cuyo legado vivía en dos hijos que finalmente habían encontrado el camino, el uno hacia el otro. La relación entre Elena y Gabriela nunca se convirtió en una amistad cercana. El dolor del pasado era demasiado profundo para eso, pero desarrollaron un respeto mutuo basado en el entendimiento de que ambas habían sufrido, ambas habían amado y perdido, y ambas habían hecho lo mejor que pudieron en circunstancias imposibles. Ocasionalmente se encontraban en eventos familiares relacionados con Mariana y Santiago. Intercambiaban cortesías genuinas y hasta podían compartir anécdotas sobre Rafael sin que se sintiera forzado o doloroso. En uno de esos encuentros, 5 años después del descubrimiento inicial, Gabriela le dijo algo a Elena que resonó profundamente. Sabes, durante años me sentí como la villana de esta historia, la otra mujer que destruyó un matrimonio, pero con el tiempo he llegado a entender que no había villanos realmente, solo personas tratando de encontrar felicidad y amor de maneras que lastimaron a otros sin intención. Rafael no era un villano tampoco, era solo un hombre que no supo cómo manejar su propio corazón. Elena, quien había pasado décadas culpando a Gabriela por la destrucción de su matrimonio, asintió lentamente. Tienes razón, he gastado demasiada energía en enojo cuando podría haber estado sanando. Gracias por cuidar bien a Santiago. Es un buen hombre y eso habla bien de cómo lo criaste. Ese intercambio, presenciado por Mariana, quien había estado cerca, fue un momento de cierre que no sabía que necesitaba. Ver a esas dos mujeres, ambas marcadas por el mismo hombre, encontrar finalmente un lugar de paz mutua, fue la confirmación final de que el dolor puede transformarse en algo más si se le da el tiempo y el espacio adecuados. La decisión de Refugio de documentar la verdad, de confiar en que eventualmente sería descubierta y procesada de manera constructiva, había sido validada completamente. Cuando Mariana cumplió 40 años, organizó una cena especial. Invitó a Santiago y a Lucía, a su madre Elena, a Gabriela, y también incluyó a Patricia, su mejor amiga, quien había estado con ella desde el momento del descubrimiento. Durante la cena, Mariana anunció algo importante. Había decidido donar la casa de su abuela, la casa donde todo comenzó con el descubrimiento de esa caja en el sótano, a una organización que ayudaba a personas adoptadas y a familias separadas a reconectarse. Esta casa fue donde encontré mi verdad, explicó Mariana, donde descubrí que mi familia era más compleja y más grande de lo que pensaba. Quiero que sea un lugar donde otras personas puedan encontrar sus propias verdades, donde se puedan reunir familias que han sido separadas por secretos o circunstancias. Todos en la mesa apoyaron la decisión. Santiago añadió que contribuiría financieramente para renovar el espacio y hacerlo más funcional para su nuevo propósito. Elena ofreció voluntariar su tiempo ayudando a las personas que vinieran buscando información sobre sus historias
historias familiares, y Gabriela, emocionada, sugirió que podrían crear un archivo de historias orales, donde personas compartieran sus propias experiencias de secretos familiares descubiertos y sanación lograda. El proyecto se materializó durante el año siguiente. La Casa de Refugio se convirtió en Casa de las Memorias Encontradas, un espacio dedicado a ayudar a personas que estaban lidiando con descubrimientos sobre sus historias familiares. Tenía recursos para búsqueda genealógica, mediadores capacitados para facilitar reuniones entre familiares separados y un archivo creciente de historias de otras personas que habían navegado caminos similares. La inauguración del espacio fue emotiva, con docenas de personas asistiendo, muchas de ellas lectores del ensayo original de Mariana que habían encontrado consuelo en saber que no estaban solos en sus experiencias. Durante el evento, Mariana y Santiago juntos cortaron el listón inaugural. Frente a la audiencia, Santiago tomó el micrófono y dijo: «Esta casa representa algo poderoso, la idea de que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la ignorancia. Mi hermana y yo perdimos 32 años que podríamos haber compartido porque los adultos en nuestras vidas decidieron que el secreto era más seguro que la verdad. No los culpo, entiendo sus motivaciones, pero espero que este lugar ayude a que otras familias no pierdan tanto tiempo, que los secretos se revelen antes, que las verdades se digan con amor pero con firmeza, que las familias encuentren maneras de sanar juntas en lugar de permanecer rotas por generaciones». La historia de Mariana y Santiago se convirtió en algo más grande que ellos mismos. Se convirtió en un testimonio del poder de la verdad para sanar, del coraje que requiere enfrentar realidades complejas y de la capacidad humana para perdonar y construir conexiones nuevas, incluso en las circunstancias más dolorosas. Las cartas que Rafael escribió pero nunca envió, guardadas por refugio en una caja en un sótano oscuro por décadas, habían eventualmente encontrado su propósito: no solo revelar la verdad sobre el pasado, sino crear un puente hacia un futuro donde dos hijos de un mismo hombre podían finalmente conocerse, apreciarse mutuamente y honrar la memoria de su padre de manera completa y honesta. En los años posteriores, tanto Mariana como Santiago ocasionalmente visitaban el sótano de Casa de las Memorias Encontradas, el lugar que una vez fue el sótano de la abuela refugio donde todo comenzó. Se sentaban ahí en silencio a veces, reflexionando sobre el viaje que habían tomado desde ese día cuando Mariana abrió una caja sellada y descubrió que su vida era mucho más complicada de lo que había creído. ¿Alguna vez desearías no haber encontrado la caja?, le preguntó Santiago a Mariana en una de esas visitas. Mariana consideró la pregunta seriamente antes de responder. «A veces pienso que hubiera sido más fácil no saber, mantener la imagen simple de papá como el héroe perfecto. Pero no, nunca desearía no haberla encontrado, porque entonces no te habría encontrado a ti. Y preferiré siempre la verdad complicada con un hermano real que la mentira cómoda y la soledad». Santiago sonrió y puso su brazo alrededor de los hombros de su hermana. «Yo también. Vale la pena cada momento incómodo, cada revelación dolorosa, cada conversación difícil, porque al final tengo una familia que elegí conocer, que elegí aceptar con toda su complejidad». Y esa fue quizás la lección más importante de toda la experiencia: que las familias no siempre se forman de las maneras tradicionales, que el amor no siempre es simple o puro, que las personas que amamos pueden tomar decisiones que nos lastiman, pero que al final la verdad y el perdón pueden transformar incluso las historias más rotas en algo hermoso y redentor. La caja que Refugio dejó no era solo un recipiente de secretos, sino un acto de amor, un regalo para su nieta que decía: «Confío en que eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad, y creo que mereces conocerla». Y Refugio había tenido razón. La verdad había dolido, había complicado todo, había forzado conversaciones difíciles y había destruido ilusiones cómodas. Pero también había liberado, había sanado, había conectado y finalmente había permitido que todos los afectados por la tragedia de agosto de 1993 encontraran un camino hacia la paz. Años más tarde, cuando Mariana tuvo su propia hija, una niña que nombró Refugio en honor a su abuela, le contó toda la historia sin editar ni simplificar. «Tu bisabuelo Rafael era complicado», le dijo a la pequeña Refugio cuando tenía edad suficiente
suficiente para entender. Tomó decisiones que lastimaron a personas, pero también amó profundamente. Y porque él existió, aunque de manera imperfecta, yo existo. Y tu tío Santiago existe. Y ahora tú existes. Esa es la verdad sobre las familias, mi amor, que están hechas de personas reales, con virtudes y defectos, y que el amor no siempre es perfecto, pero sigue siendo amor. La pequeña Refugio crecería conociendo toda su historia familiar sin secretos, sin verdades ocultas en cajas selladas, esperando décadas para ser reveladas. Y quizás esa era la victoria final de todo este dolor, transformado en sanación, que la próxima generación heredaría verdad en lugar de misterio, comprensión en lugar de confusión, y la certeza de que en su familia, sin importar cuán complicada fuera la historia, la honestidad siempre sería valorada por encima de las mentiras piadosas.